Tengan todos ustedes un buen día. Continuamos con la segunda parte en esta hora con el tema que hemos venido analizando, que es el de la policía judicial. Hoy vamos a ver un poco sobre las actuaciones. Es un tema que hace parte de lo que van a evaluar para el 31 de julio. Cuando hablamos de actuaciones, nos referimos a aquellas actividades, aquellas tareas que la policía judicial desempeña dentro de su campo para poder, hacer su labor, su trabajo, tal y cual como se lo ha encomendado y como lo hablamos en el video anterior en el Código de Procedimiento Penal en su artículo 200. Y tenemos de que hay algunas actuaciones que no requieren orden judicial previa para su realización. Ese es el primer grupo. El segundo grupo está conformado por aquellas actuaciones que requieren autorización judicial previa para su realización. Y en el tercer grupo tenemos las actuaciones que requieren de un control posterior. Y vamos entonces en estos momentos a ir por partes. La primera, el primer grupo, los que no requieren autorización judicial previa. Esto significa de que estas tareas, estas actividades no requieren orden del juez de control de garantías y normalmente se desarrollan en una fase del proceso penal que se llama la fase de indagación. El proceso penal en Colombia tiene tres fases, les recuerdo. La primera fase es la indagación y la persona que presuntamente cometió el ilícito, que presuntamente cometió el hecho, no se le llama indagado, se le llama indiciado. Es bueno que establezcamos esa diferencia. Esta fase es importantísima porque allí la policía judicial tiene la tarea de verificar, de confirmar si en verdad se cometió un delito o no, si lo que aparece redactado en la denuncia concuerda con lo que realmente pasó, con base a no solamente a los hechos narrados, sino con base también a los elementos probatorios recaudados en su momento. Entonces, el proceso penal tiene tres fases. La primera es la fase de indagación y la persona que está siendo de alguna manera investigada por la fiscalía se le coloca el nombre, por decirlo de alguna manera, de indiciado. La segunda fase es la de investigación. Inicia cuando se realiza una audiencia que se llama formulación de imputación. Entonces la persona aquí ya recibe el nombre de investigado. Y por último está la fase de juzgamiento, donde el proceso penal ha avanzado considerablemente y cuya finalidad, es determinar si la persona realmente cometió la conducta punible, para determinar si al final el juez de conocimiento decide si la persona puede ser declarada inocente o culpable, si es condenada, si hay una sentencia condenatoria o no la hay. Bien, dentro de la indagación, la policía judicial goza de una especial libertad para hacer una cantidad de diligencias que, como les dije al principio, no requieren orden de un juez de control de garantías de manera previa. También la policía judicial puede adelantar actuaciones en medio de los actos urgentes. Los actos urgentes son una actuación procesal que básicamente se hace de manera inmediata, como su nombre lo indica, para evitar la pérdida o adulteración o alteración de elementos materiales probatorios o evidencia física. Por eso es que en todas las seccionales de fiscalías del país
hay unas personas con funciones permanentes de policía judicial que se dedican a realizar turnos de actos urgentes. Por un lado está la DIJÍN y por otro lado está el CTI de la Fiscalía. Cada uno de ellos se turnan y cuando reciben una información relacionada relacionada con la por la presunta participación de unas personas en un delito, entonces ellos actúan. O cuando hay un capturado en flagrancia, cuando la policía de vigilancia lleva capturados en flagrancia a estos despachos, a estas oficinas, entonces la policía judicial hace una serie de actuaciones, actividades que no requieren orden judicial previa, sino que basta con la orden del fiscal en ese momento. ¿Cuáles son esos actos urgentes o esas actividades que tienen que ver con los actos urgentes donde la policía judicial puede desplazarse y puede realizar sin ningún contratiempo, sin ningún problema, sin ninguna restricción? Tenemos la inspección al lugar de los hechos, es ir al lugar donde presuntamente se cometió la actividad delictiva. Está la inspección técnica al cadáver, que antes se denominaba, tenía un nombre muy peculiar, muy particular, se denominaba levantamiento al cadáver. Ya esa frase, ese término ya no se utiliza esa inspección técnica al cadáver. La policía judicial también podrá realizar entrevistas a testigos, como también interrogatorios a los indiciados. La diferencia entre la entrevista y el interrogatorio básicamente descansa en que el interrogatorio tiene que hacerse en presencia del abogado, de un defensor, quien va a hacer el acompañamiento a la persona que va a responder a un cuestionario que le presenta la policía judicial. Y también dentro de los actos urgentes, la policía judicial está entrenada, capacitada, facultada para recibir denuncias o querellas. Hay una gran diferencia entre la denuncia y la querella. Ambas son actos procesales mediante los cuales se da a conocer la existencia de unos hechos presuntamente delictivos. Ese es lo que tienen en común, pero básicamente la diferencia descansa en que la denuncia es un deber de todo ciudadano, tal y cual como lo registra el artículo 67 del Estatuto Procesal o del Código de Procedimiento Penal. Y allí básicamente habla sobre ese tema y hace énfasis en que la denuncia es un deber de todo ciudadano, es una obligación de todos, siempre y cuando esos delitos deban investigarse de manera oficiosa. Es decir, que hay delitos que requieren querella, y en los delitos donde se requiere querella, pues la víctima es la que tiene que interponer esa querella, es la que tiene que poner en conocimiento a la policía judicial de los hechos que configuran un delito, mientras que en la denuncia no es necesario que la víctima sea la que la interponga, puede ser cualquier persona, y como es cualquier persona no va a quedar vinculada necesariamente al proceso penal, pero en el caso de la querella sí, claro, la víctima queda vinculada inmediatamente al proceso penal. Esa es básicamente la diferencia. Mientras que la denuncia es un deber, la querella es un derecho de todo ciudadano. Hay un listado de conductas delictivas que son querellables. Insisto, la víctima es la que tiene que acercarse y poner en conocimiento los hechos a la policía judicial o a la fiscalía, según el caso. Y en ese artículo 74 del Código de Procedimiento Penal hay un listado enorme de conductas punibles, de conductas delictivas que ameritan ser consideradas como querellas. Pueden ser dadas a conocer a la Fiscalía General de la Nación como querellas. Estas querellas admiten conciliación en muchos casos,
mientras que en las denuncias normalmente no se admiten conciliaciones. Les pongo un ejemplo, el caso de la violencia intrafamiliar. En principio era una conducta donde los intervinientes o donde el sujeto activo, es decir, el que cometía el ilícito, tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo, que era la víctima, podían posteriormente acercarse al despacho del fiscal, hacer una conciliación, y esto en cierta manera ponía fin al proceso. Pero la normativa ha cambiado al respecto y la violencia intrafamiliar ya no se considera como un delito querellable, sino más bien como una denuncia. Se considera un delito que se puede investigar de manera oficiosa y por consiguiente no admite conciliación. Eso es lo que la norma dice. Entonces, todos los ciudadanos tenemos el deber de denunciar, pero en algunos delitos, en algunos casos especiales, es la víctima la que tiene que acercarse para poner en conocimiento, para que se pueda desplegar el proceso o el procedimiento penal. Ahora bien, en los casos de la querella, la víctima tiene 6 meses contados a partir del momento en que sucedieron los hechos para poder presentarla. Si la persona, por cualquier motivo, que no sea por razones de fuerza mayor, porque está imposibilitado, sino simplemente porque se descuidó y no le prestó atención a ese caso, dejó pasar 6 meses y acude a la fiscalía o a la policía judicial que esté en turno, obviamente no le van a recibir, no lo van a atender, no le van a decir, listo, siéntese, vamos a generar aquí un caso, una noticia criminal por los hechos que usted está denunciando. No, más bien le van a decir, hombre, eso ya caducó. Usted perdió la oportunidad de interponer la querella. En cambio, en los casos de delitos que son oficiosos, delitos que no hacen parte del listado que está en el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal, todos los delitos, insisto, que no están en ese listado, ya tienen una connotación diferente. Y la persona podría denunciarlos aunque sobrepasen los 6 meses que están establecidos para la querella. Espero que hayan entendido esto con claridad. De todas maneras, es bueno que lo tengan en cuenta. Bien, hay algunos casos donde se requiere de un grupo especial. En el caso de las denuncias, se quiere de un grupo especial para que se despliegue todas las actividades que la Fiscalía y que la Policía Judicial consideren necesarias. Tenemos el caso de los delitos que se cometen contra los menores de edad. Bueno, la ley establece, la ley 1098 del 2006, la famosa ley de infancia y adolescencia, establece un sistema especial para investigar a los adolescentes que cometen conductas punibles. Ese sistema se llama Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, y en el artículo 139 más exactamente, habla de que ese sistema es un conjunto de normas, reglas, comportamientos, actividades, instituciones y personas que trabajan en equipo para investigar y decidir las decisiones o acciones a seguir con los adolescentes de 14 a 18 años que han cometido algún delito. Nótese bien lo que dice la normativa aquí. Repito, artículo 139 de la ley 1098 del 2006. Lo que nos indica aquí es que todo adolescente que está entre el rango de edades de los 14 hasta los 18 años, ellos tendrán un procedimiento especial. Ellos tendrán unos fiscales especiales y una policía judicial especial para investigar la clase de delitos que ellos cometan. Y tendrán también
un equipo de jueces especiales para trabajar en estos casos. Aparte de eso, en todas las actividades o audiencias que realicen, donde hagan presencia esta clase de jóvenes, estoy hablando de los adolescentes, habrá la presencia normalmente del defensor de familia. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene que hacerle y brindarles el acompañamiento respectivo. Siempre va a estar allí. Y la policía, existe una policía uniformada, que es la Policía de Infancia y Adolescencia, que atiende los casos donde los menores son los infractores de la ley penal. El otro equipo especializado que se encarga de investigar ciertas conductas punibles se llama CAIBAS, que son aquellos que se dedican a hacer trabajos investigativos cuando hay personas que son víctimas de violencia sexual, incluyendo a menores. Cuando son víctimas, está ese grupo, es un equipo interdisciplinario. Está la representación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hay un psicólogo, trabajador o trabajadora social, psicólogo o psicóloga. Están los investigadores entrenados, capacitados debidamente, porque el procedimiento en los casos de violencia sexual es bastante diferente en comparación con los procedimientos que se hacen cuando se cometen otros delitos, cuando la víctima es de otros delitos. Entonces el procedimiento es completamente diferente. Para que lo tengan muy presente, muy en cuenta, porque cuando el padre de familia o el acudiente o familiar lleva a un menor que ha sido víctima de violencia sexual, entonces el proceso para entrevistar a ese menor es completamente diferente al que se utiliza cuando se entrevista a una persona adulta, cuando la víctima es adulta. El procedimiento es completamente distinto. Bien, también recalco una vez más, no sé si lo dije en un video anterior, pero cuando un funcionario, un elemento, un servidor, un agente del Estado, pero que hace parte de la fuerza pública, cometa un delito en el ejercicio de sus funciones, cuando hablo de la fuerza pública me estoy refiriendo a los que hacen parte de las fuerzas militares, me estoy refiriendo a la Policía Nacional, me estoy refiriendo al Ejército, a la Armada, me estoy refiriendo a todo ese conjunto de personas que hacen parte del Ministerio de Defensa, que hacen parte de la fuerza pública, cuando ellos cometan un delito, pero dentro, en el escenario de su actividad laboral, de las que hacen cotidianamente, entonces la Fiscalía normalmente no entra en escenario. Esos casos los investiga la Justicia Penal Militar. Entre otras cosas, uno de los proyectos de ley que impulsará el gobierno que recibirá el próximo 7 de agosto de este año, juntamente con el Senado o juntamente con el Congreso de la República, intentarán hacer una reforma, intentarán excluir, sacar, extraer a la Policía Nacional, la intentarán extraer del Ministerio de Defensa, porque algunos de ellos consideran de que son civiles armados y por consiguiente no deben recibir el tratamiento especial de ser investigados por la justicia penal militar, porque no son militares. Y obviamente, si eso prospera, entonces la justicia ordinaria, que es el caso de la Fiscalía, jueces de conocimiento, etcétera, tendrán el conocimiento y la facultad para investigarlos a ellos, a los miembros de la Policía Nacional, pero hay que esperar a ver en qué queda ese escenario legislativo, a ver si realmente prospera o no prospera. Hay que esperar que pase a revisión por la Corte Constitucional. ¿Quién será el órgano encargado de determinar si
ese cambio normativo realmente va acorde o no con la Constitución Política de Colombia. Que quede claro que los miembros de la fuerza pública, dentro de su competencia, dentro del ejercicio de sus funciones, ellos serán investigados por la justicia penal militar. Sin embargo, en muchos casos se apoyan con la policía judicial, con algunos peritos para poder soportar la acusación y todo el acervo probatorio que necesitan mostrar en las audiencias que ellos realizan. Bien, también se exceptúa la legislación especial indígena. Recordemos que los grupos indígenas legalmente reconocidos, grupos indígenas que están inscritos, según entiendo, en el Ministerio del Interior, esas etnias indígenas asentadas en algunos territorios, ellos tienen una legislación especial y entiendo que muchas veces cuando algún miembro de su comunidad, al cometer un delito dentro de su comunidad, dentro de su jurisdicción, ellos lo juzgan según sus leyes tradicionales y aplican el castigo de acuerdo a como lo ordena la tradición indígena. Por eso es que en algunos casos vemos indígenas que les colocan un cepo en los pies o son azotados con varas, con látigos, porque cometieron un delito, una conducta dentro de la jurisdicción de ellos. Y en esos casos la Policía Judicial, la Policía Nacional o la Fiscalía no podría intervenir. Bueno, habrán casos excepcionales, entiendo. Lo mismo sucede con la fuerza pública. En algunos casos excepcionales, la Fiscalía intervendría. Pero regla general, no, esto no puede ser posible. En algunos casos excepcionales podría intervenir tanto la Fiscalía como su Policía Judicial. Bien. Ahora, teniendo en cuenta lo que estamos hablando sobre las querellas, sobre la denuncia, me permito recordarles que hay unos canales especializados en la Fiscalía para la recepción de denuncias o querellas. Hay unos canales que son presenciales. La Fiscalía tiene 91 oficinas a nivel del país, tiene 91 oficinas que se llaman centros de atención de la Fiscalía, que antiguamente se llamaban salas de atención al usuario. Básicamente las funciones son las mismas, lo que cambia el nombre. Centros de atención de la Fiscalía o CAF. Hay 91 CAF en 32 departamentos en nuestro país. Y ahí están unas personas que han sido entrenadas para recepcionar denuncias o querellas. Recordemos que los agentes de protección y seguridad que están en los CAF actúan simplemente como personas que informan, son informadores. Le dicen a la víctima, siéntese un momentico, aquí está su turno y espere que lo llamen. Hasta ahí nada más. Pero los que están allá recepcionando las denuncias o las personas que están o que sirven más bien como filtro para recibir las denuncias, que son abogados, ellos son los verdaderos orientadores. Agentes de protección y seguridad son informadores, pero los del filtro son los orientadores. Bien, 91 CAF en 32 departamentos. Canal presencial de recepción de denuncias, también está la URI, las casas de justicia. La Fiscalía tiene 39 casas de justicia en 15 departamentos. Hay unos canales que también son virtuales. Y en esos canales virtuales no se puede denunciar cualquier clase de delito. Solamente aplica para los delitos de hurto en sus diferentes modalidades. Aplica los canales virtuales para los delitos informáticos, extorsión, aunque lo mejor en caso de extorsión es mejor acudir al Gaula, ya sea el Gaula donde está Policía Judicial CTI o el Gaula de la Policía Nacional, es mejor. Canal virtual, delitos que tienen que ver con materiales que tienen contenido de explotación sexual infantil, delitos de falsedad personal y falsedad en documentos, delitos como estafa, violencia animal y violencia basada en género. Estas son las denuncias que se pueden interponer por el canal virtual, es decir, por la página web de la Fiscalía, y si mal no estoy, la página web de la Policía Nacional también tiene
un canal especial para recepcionar esta clase de denuncias o querellas. Bien, tiene aparte también, tiene un canal telefónico que es la línea número 122. Tiene un canal escrito, es decir, un canal donde se pueden presentar denuncias por escrito, que está la ventanilla única. Eso es lo que antiguamente se llamaba la recepción. Se pueden denunciar por correos electrónicos y si la persona no quiere que se sepa su nombre, su dirección, su identidad, entonces puede a través de estos canales, especialmente el correo electrónico, interponer la denuncia de carácter anónima que para la fiscalía se considera como una fuente no formal. Es decir, en estos casos el denunciante se abstiene de entregar su información básica y personal. Esto es lo que tiene que ver con la denuncia y la querella. Recuerden que los que tienen funciones permanentes de policía judicial, insisto, tienen la facultad de recibir denuncias o querellas. Y también les expliqué en el video anterior que hay unos compañeros de trabajo que hacen parte de la fiscalía, que tienen el cargo de asistente de fiscal, que ellos aunque originalmente no tienen funciones de policía judicial, sin embargo, el fiscal general de la Nación, a través de resoluciones, les da esa atribución, pero normalmente se las da para que reciban denuncias o querellas. Ok, entonces esto es lo que tiene que ver con las actuaciones que no requieren orden judicial previa para su realización. Ya las enuncié, las acabo de denunciar. ¿Dónde se encuentra ese listado? Si usted lo quiere repasar, puede consultarlo en el Manual Único de Policía Judicial que les envié por WhatsApp. Ahorita en la descripción del video les dejo mi número de WhatsApp para aquellos que quieran obtener un documento, este documento que es de acceso al público. Se puede descargar fácilmente. Ustedes pueden visitar en Google o en cualquier buscador, les colocan allí Manual Único de Policía Judicial y ahí les aparecen las opciones y pueden descargarlo sin ninguna restricción, sin ningún inconveniente. Bueno, existen actuaciones que requieren autorización judicial previa para su realización, es decir, que antes de ejecutarlas, el fiscal debe pedirle al juez de control de garantías el respectivo aval, permiso, autorización. Y ya con la autorización en mano, el fiscal se la entrega, obviamente, a la policía judicial para que pueda dar cumplimiento con lo requerido. ¿Cuáles son esas actuaciones? La inspección corporal. Tenemos también el registro personal. Existe una gran diferencia entre las dos. Cuando hablamos de inspección corporal es auscultar, es tratar de buscar elementos materiales de prueba en la persona. Tratar de buscar elementos de prueba en la persona. Normalmente esto lo hacen en aquellas personas que ya han estado en las audiencias de formulación de imputación y obviamente para hacer la inspección corporal en estos casos se necesita de la presencia del abogado normalmente. Está el registro personal. El registro personal ya es quizás más flexible en comparación con la inspección corporal y el derecho a la intimidad de esta persona no se afecta tanto. El registro personal, obviamente, cuando la policía judicial quiere llegar a ejecutar esto, debe tener la orden del juez con anticipación, porque es necesario. En cambio, la Policía Nacional, la Policía de Vigilancia, la uniformada que patrulla por las calles, puede hacer el registro personal sin ningún inconveniente, sin orden, porque ellos están facultados para hacerlo las 24 horas del día. Esa es su función, que entre otras cosas es una labor de carácter preventivo y que ha dado grandes resultados. Bien,
Otra actuación que requiere autorización judicial previa, la obtención de muestras que involucran al imputado, muestras, toma de muestras, quizás de saliva, de ADN, de cabello, de sangre, en fin, semen puede ser. Procedimientos con víctimas de lesiones y agresiones sexuales, orden judicial previa, búsqueda selectiva en bases de datos, orden previa. La orden de captura, obviamente, de manera excepcional la Fiscalía podría expedir una orden de captura, de manera excepcional. Pero la regla general es que tiene que llevar la firma del juez de control de garantías. Y los allanamientos con fines de captura. Es decir, que estos allanamientos, de acuerdo a la sentencia C-366 de 2014, Corte Constitucional de Colombia, los allanamientos que son con fines de captura deben tener el aval, la autorización del juez de control de garantías. Bien, tercero y último grupo, recordemos, la Policía Judicial puede hacer sus actuaciones. Algunas no requieren autorización judicial previa, ya las destacamos. Segundo, algunos sí requieren actuaciones judiciales previas, acabamos de mencionarla. Y tercero, las que requieren un control posterior. O sea, luego de que la Policía Judicial haga el informe, pasadas 12 horas siguientes a su trabajo, a su labor, le entrega ese informe al fiscal y el fiscal dentro de 24 horas siguientes deberá acudir al juez de control de garantías para solicitar la legalidad de esas actuaciones, tales como los allanamientos, retención de correspondencia, la lista es larga, interceptación de comunicaciones, recuperación de información producto de transmisión de las bases de datos a través de redes de comunicaciones, vigilancia, seguimiento de personas, entrega vigilada, capturas, búsqueda selectiva en bases de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, toda esta información la encuentran en el Manual Único de Policía Judicial. Lo que yo hice simplemente fue extractar lo básico y hacer un pequeño resumen de algunas de sus páginas para que ustedes puedan tener un conocimiento más amplio sobre este tema. Bien, creo que es todo por hoy. Y próximamente les estaré enviando un enlace nuevo de un video muy interesante que vi en YouTube y que habla sobre la estructura del Estado, que también hace parte de uno de los ejes temáticos. Señores, el tiempo se nos está yendo y hoy es 15 de julio. Ya quedan pocos días para hacer la prueba escrita y no sé si alcancemos a tratar todo lo que aparece en los ejes temáticos. Haremos el mayor de los esfuerzos. Entonces mi compromiso con ustedes es seguir mandando videos o enlaces de videos que yo reviso para que ustedes puedan nutrir sus conocimientos y ya van con una base al momento de presentar la prueba. Que tengan un excelente día. Chao.